Te cuento que la estrella de la Navidad que suele coronar nuestros árboles navideños es originaria de Filipinas. En esta zona del planeta se preparan antorchas en forma de estrellas de 5 puntas que iluminan la entrada de los hogares. Farmacias Carol presenta Bueno, la verdad es que cuando el doctor Alberto Santana, querido Albertico, está aquí, para mí me siento realizada, porque estoy con personas que dan la talla, y de los primeros médicos que se fue a Londres a estudiar, hizo su especialidad en gastroenterología. Es mi querido médico, además del Centro de Medicina Avanzada de Abel González, y muy de mis afectos junto con todo ese grupo de personas que lo circundan. Un reflejo en el espejo del afecto que nos da a nosotros y el cariño, con mucho amor. Además es de nuestro signo, es Géminis. ¿Ah, sí? Entre geminianos te vea. Albertico, por fin encontré a alguien serio que me hablara de este tema, que a mí misma me inquieta, y a mucha gente que le pregunto y no sabe, y viven tomando medicinas que están inspiradas o alimentos también, y tú dices cuándo sí y cuándo no. O sea, hay quienes han habido muchos informaciones que se han convertido en virales, diciendo que no le crean a los inspiraciones médicas de los medicamentos, que sí se puede. Hay otros que hablan de los medicamentos, hay quienes de los alimentos. ¿Y quién mejor que tú para abordar ese tema? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues mira, hay muchos mitos y realidades con la fecha de vencimiento, tanto de los alimentos como de los medicamentos. Pero por ley hay que ponerle una fecha de expiración, tanto los alimentos como los medicamentos, y esa fecha se usa por dos razones. Número uno, por la calidad del producto, para mantener la calidad, y número dos, para evitar la seguridad, para evitar los riesgos que podría producir ese producto. Vamos a hablar primero de los alimentos. Por ejemplo, los alimentos enlatados pueden durar 5, 10, 15 años sin ningún problema, dependiendo cómo se conserva y dónde se conservan. O sea, una lata de maíz, por ejemplo, que te diga se vence en 2 años o en 3 años, no quiere decir que en 2 o 3 años ya se va a dañar. Ahora, la calidad de ese producto es mejor si se consume preferiblemente antes de esa fecha. Pero puede durar 5 años, 10 años más, a menos que la lata no esté dañada, abollada o aventada, que se infle. Entonces ya eso quiere decir que hubo una fermentación. Ese producto se puede comer, no importa de la fecha de caducidad. Ahora, cuando tú lo abras, tienes que ver el color, el olor y si hay alguna fermentación. Entonces ya por sentido común, tú dices, no me lo voy a comer. Pero no te va a hacer daño si se ve bien, porque tenga 3, 4, 5 años de vencido. Ahora, hay alimentos enlatados o en conserva, como son los alimentos ácidos, por ejemplo, el tomate, también los alimentos cárnicos y los lácteos, que sí pueden fermentar después de un periodo de tiempo. Pero aún así, el yogur, por ejemplo, después que diga vencido, si tú lo abres y está bien y no está, incluso puede tener un poquito de hongo arriba y no hay ningún problema. Tú le quitas ese honguito y te lo comes. Esos son probióticos, pro a favor, bio vida, que no hacen nada. Ahora, sí pueden producirte una irritación en el estómago, te pueden producir gases, te pueden producir cólicos e incluso te pueden producir una diarreíta, pero eso no es tóxico. Hay alimentos que ya si se contaminan, y ahí es que viene y que cuando la lata está abollada, cuando la lata está muy inflada, que la tapa se levanta,
hay una bacteria que se llama Clostridium difficile que sí ya está infectada. Esa hay que botarla sin abrirla, pero eso no hay ningún peligro con esto. Los productos cárnicos y los lácteos y los mariscos sí hay que tener más cuidadito con la fecha de expiración, pero 6 meses, 1 año después te lo puedes comer sin ningún problema. O sea que es la seguridad de la calidad de su producto y otra es la seguridad de la intoxicación que te pueda producir. Eso con los alimentos. Ya, y mire qué interesante porque yo tengo a alguien muy allegado que nada más espera que yo limpie la despensa para llevarse todo lo que yo no quiero porque yo estaba como con el librito, ¿no? Sí. Ay, no, esto tiene 2 meses. Bueno, si pasaron 3 meses ya. Ay, no, eso está bueno. Está bueno todavía, depende de cómo tú lo conserves. O sea, si tú lo conservas en tu despensa, en una temperatura más o menos igual todo el año, no importa si es muy frío o muy caliente, pero igual todo el año, los cambios de temperatura pueden hacer que se reproduzcan algunas bacterias. Pero esos productos enlatados principalmente tienen antioxidantes y tienen preservantes que los pueden conservar para toda la vida en realidad. Pero si se daña la lata, si se daña el envase, si se abre la tapa de un envase de vidrio, entonces ya ahí entra oxígeno, pueden entrar bacterias y puede venir entonces una infestación de ese producto. Pero en realidad es muy seguro. Sí, yo he visto, por ejemplo, en el trigo, a veces que se infla a pesar de estar vigente la fecha de expiración. O sea, no ha llegado a la fecha, pero está inflada la funda. Entonces, no debe consumirse. No importa que la fecha de expiración diga que puede durar 1 año más. Porque a veces la humedad, cuando se empaca, entra algún oxígeno o entra mucha humedad y entonces hay bacterias que vienen dentro del grano, en el arroz principalmente, en la pasta. A veces de una pasta que tú ves que comienza a picarse y a veces están hasta microbios, bacterias pequeñitas que se están ahí. Bueno, pues ya esa, no importa la fecha de caducidad, ya esa pasó algo en el empaque, que entró aire o entró alguna bacteria que se multiplicó ahí. Entonces ya esa es mejor no comérsela sin importar la fecha de caducidad. Pero si te ve bien, te está bonita, de buen color, no importa la fecha de caducidad. ya, y no importa que se pasteurice. O sea, no. Los quesos y los lácteos, que uno siempre le tiene mucho miedo, son los que menos intoxicación pueden producir. Los mariscos son los que más intoxicación pueden producir y la carne no tanto. Pero con los quesos y los lácteos, uno puede darse el lujo de incluso, como te digo, si hay hongos arriba, quitarle el hongo y comérselo y no hay ningún problema. A veces yo compro quesos que vienen y entonces cuando quito una lonja, veo que tienen unos puntitos azules y mucha gente lo bota. Yo lo corto o lo lavo con agua, lo seco y me lo como después. Y no hay ningún problema con eso, en la mayoría de los casos. bueno, Ahora, sobre todo el mes. la mente es muy poderosa. Dice, esto no sirve y esto está dañado, me va a caer mal. Y aún así yo digo, cómetelo y te va a caer mal. Porque la mente dice, me va a caer mal. Entonces ya comienzan los movimientos diferentes y ahí vienen los dolores, cólicos y gases. La parte mental. Sí. Es interesante. Yo he visto ese tema de cuando se inflan las bolsitas. También la he visto en algunas bolsitas como de vitamina C, por ejemplo, que vienen en sobrecito y a veces está inflado. Eso significa que está dañado, aunque... Está dañado. La vitamina C principalmente y algunas otras cosas son muy higroscópicas. Hay agua del aire. El aire tiene H2O, tiene oxígeno y tiene hidrógeno. Y cuando entra por alguna ranurita o porque se cerró mal, entonces ahí viene la fermentación. Y cuando hay fermentación son bacterias que producen esas cosas y entonces te inflan. Y ahí puede venir problemitas. O sea que esos que están infladitos no deben usarse, botarse. Entonces hay que botar los infladitos. Los infladitos. Ya, eso es ya por default. Sí. Esa información. Doctor, en cuanto a los medicamentos, o sea, yo tengo una persona también que me decía que utilizaba
las bombitas de asma o algo así ya se había expirado hacía un año y que si se iba a morir, se iba a morir como quiera. Me decía, bueno, y tú sabes, esa retórica que de algunas personas que son medio suicidas, pero yo quiero que tú me comentes cuáles son o sea, los mitos y las verdades de esos medicamentos que están expirados. Con los medicamentos podemos ser incluso más flexibles. Eso no expira nunca. Porque lo que pasa con los medicamentos, que hay que poner su fecha por ley de expiración, es que con el tiempo pueden ir reduciendo la concentración que tienen. Por ejemplo, un antibiótico que tenga 750 miligramos, úsese en junio del 25, expira. Ya después de ese tiempo, cada año puede perder 1 o un 2% de la concentración del medicamento. O sea que un medicamento que tenga, vamos a poner un número redondo, 1 gramo, en 2 años después de la expiración, puede ser que tenga 900 miligramos, que no es significativamente importante, porque los medicamentos de marca de la casa investigadora tienen un 5% más o menos de la concentración que dice la cajita, pero los genéricos por ley tienen hasta un 35% más o menos de lo que te dice la cajita de la concentración. Me explico. Un antibiótico de 1 gramo de una casa comercial de investigación puede tener 955 o 1005, pero uno de los genéricos puede tener 765 y es normal. O sea que para reducir un 35%, tú tienes que esperar casi 30 años de ese medicamento para que por la fecha de vencimiento tenga la concentración que está. O sea que con eso no hay tanto peligro. Ahora, hay enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, los problemas cardíacos, los problemas cerebrales, que necesitan una concentración más específica. Entonces, si tú tienes una arritmia cardíaca, si tú tienes un problema de oxigenación del corazón o del cerebro, no te puedes dar el lujo de que el medicamento tenga menos concentración del que te dice la cajita. Entonces, en estas enfermedades y en la diabetes también, lo importante es primero comprar el medicamento original, no los genéricos, porque tienen una menor concentración. Y mientras menos concentración tenga la tableta, más peligroso es que se use después de la fecha de caducidad. Por ejemplo, si tú estás tomando un medicamento para el corazón que dice 10 miligramos y otro que dice 150 miligramos, el de 150 miligramos tiene más relajación. Tú puedes jugar más con eso con el tiempo que el que tiene 5 miligramos, porque ya al cabo de un año esos 5 miligramos se va a convertir en 3.5 o 4 miligramos y ya esa concentración no es suficiente para resolverte tu problema cardíaco y te puede dar un infarto si te tomas una pastilla de esta con una fecha de caducidad por más de 6 meses. Y en la diabetes también la insulina, otra cosa que te voy a decir, los líquidos también se deterioran más rápido que las pastillas. Por ejemplo, la insulina, que es líquida, los jarabes, los medicamentos líquidos, pero para los niños, eso sí hay que tener mucho más cuidado, porque eso se oxida más rápido y pierde la concentración. Como tú lo abres, entra oxígeno, te tomas una cucharadita, lo tapas otra vez, ya ahí la oxigenación y la higroscopía de ese medicamento cambia. O sea que con los medicamentos líquidos y con los medicamentos de poca concentración, no es bueno jugar con la fecha de expiración. Pero después con nosotros no hay tanto peligro. No te vas a morir porque te tomes un omeprazol cualquiera que diga vencido hace 2 años. Lo más que puede pasar es que si ese omeprazol tenía 40 miligramos, ahora tiene 30 miligramos o 20 miligramos. Y hay pastillas de 20 y de 40, o sea que el de 40 pasa a ser el de 20. Oh, mira qué interesante. Y esos medicamentos líquidos, yo he visto muchas personas que lo conservan dentro de la nevera, especialmente los que tienen que ver con el estómago. Sí. Entonces, mantienen más tiempo que las temperaturas altas. O sea que meterlo en la nevera, cualquier medicamento es bueno. En la puerta de la nevera, no congelarlo. Porque si baja mucho, más de 4 grados centígrados, que es lo que está en la nevera, dentro, tú ves que en la nevera hay diferentes departamentos. Los vegetales están abajo. Eso tiene un 6 a un 8 grados de temperatura más
que arriba, que tú pones el agua y la leche y eso. Y la puerta tiene aproximadamente 4 grados menos que el centro de la nevera. O sea que los medicamentos deben ponerse en la puerta de la nevera o en la gaveta de abajo donde tú pones los vegetales, que ahí se conservan mejor. ¿Y eso incluye los medicamentos en pastillas o solamente los líquidos? No, puede ser cualquiera. Mira, en los países nórdicos, en los países de frío, se conserva más la temperatura. Incluso la fecha de caducidad de un producto que se hace en Suiza es mayor, tiene un periodo mayor de tiempo que lo que viene para el trópico, porque el calor hace que la humedad penetre tanto en la pastilla como en el líquido y le descomponga más rápido. O sea que mientras más fresco tú lo tengas, mejor. Por eso no deben ponerse los medicamentos en un sitio donde tenga temperatura muy alta. Hay un problema muy serio aquí con los visitadores a médicos. Entonces, sabe que los visitadores a médicos vienen, nos visitan a nosotros y nos traen muestras médicas. Pero entonces lo ponen en el baúl del carro, lo parquean el carro en un sitio y a veces esa temperatura sube hasta 60 grados en el baúl. Y ya eso hace que pierda la capacidad. O sea que una medicina que te traigan de muestra médica no es igual que una medicina que la compañía la lleva a la farmacia la tiene en un stand con una temperatura más o menos estable. Pero hoy en día, por ejemplo, los probióticos se deben trasladar en una neverita para mantener una temperatura menos de 12 grados centígrados. Si tú pones un medicamento dentro de un carro, con el calor que hace aquí, el calor puede destruirlo y disminuir, no que te va a hacer daño, pero sí disminuye la concentración activa del medicamento. O sea, hay muchas cositas que hay que tener en cuenta con esto. Bueno, pero mira qué interesante. ¿Qué otras cositas más hay que tener en cuenta? Bueno, una cosa es, tú ves que los frascos a veces vienen con un algodón dentro o con una cosita de gel que es para la humedad. Y también viene con una tapita que uno la rompe, la tapa nuevamente y la abre. Ese celofán que tiene debería siempre mantenerse pegado y el algodón y el gel dentro, y así se conserva más. Por ejemplo, yo lo veo mucho en la medicina naturales, el magnesio, por ejemplo, que vienen unos potes grandotes de 100, 200 tabletas. Entonces tiene el celofancito, tú le quitas eso, le pones la tapa y arriba de la tapa tiene otra tapita que tú la abres y la vas sacando así. Eso no debería ser, porque ahí ya el aire está entrando siempre. Y son tabletas que tienen 100 tabletas, va a durar 3 meses. Entonces ya ahí eso se va degradando. Así que si tú tienes una medicina que tiene el celofancito, la tapita, el cosita, quítaselo, pero no lo quita entero, tápalo nuevamente y cuando tú vayas a tomar una pastilla, abre la tapa, sube el celofancito y tómate la tableta y lo tapa nuevamente. Y ahí va a conservar más la humedad, la resequedad de la pastilla. No va a entrar tanto aire, porque el oxígeno produce oxidación de esos medicamentos. O sea que es bueno siempre mantenerlo bien tapadito con su celofán, con el algodón o con el gelcito que traen esa pastilla. Mucha gente le quitan el gel porque va y se confunden o le quitan la cosa. Eso es malo. Yo soy de esas. No. y ayudaría a uno a reenvasarlo en diferentes potecitos. Sí, lo ideal sería eso. Hay cajitas que yo lo hago, por ejemplo, yo tomo pastillas y yo lo que hago es que la pongo y así ya. Yo tengo una que es redonda, que me coge 12 por 4, 48 tabletas. Entonces, sí, 48, sí. Entonces yo pongo de 4 tableticas en cada pececito, solamente abro y le doy y va rodando y así se mantiene mejor todavía. O sea que es mejor si tú coges un frasquito. Mucha gente dice, no, porque si tú lo sacas, manténlo en la caja. Bueno, si tú lo mantienes en la caja, tienes que tener todas estas medidas de prevención. No quitar el papelito de arriba, no sacar el algodón, no sacar el gel. Pero si tienes un envase que puede estar herméticamente cerrado y tú solamente usas la que tú vas a usar ese día, mejor todavía. Wow, la verdad es que es impresionante que eso ocurra. Pero, por ejemplo, yo compré algo para el closet, y que para la humedad, y lo coloqué y al otro día ya eso estaba lleno de agua. Yo dije, pero yo no voy a usar eso, yo me voy a arruinar nada más. Bueno,
Un buen ejemplo es eso, Mirta. Así como esa cosita, tú ves que se llena de agua a veces el mismo día o dura 2 o 3 días. Toda esa agua es la humedad que hay en el aire. Y esa humedad que hay en el aire entra a la cajita de las pastillas. Esta es más higroscópica, o sea, esa arenilla que pone, pues a la más. Pero eso mismo pasa con las tabletas. Y hay tabletas como los omeprazoles, por ejemplo, que son muy higroscópicas. Y a veces tú ves que tú tienes una tableta de un color y a los 4 o 5 días ya va teniendo punticos. Ya esa se está dañando, esa está O sea, ya eso no sirve. no, disminuye la concentración. Ok. O sea que no es que no sirva, pero te hace menos efecto que el otro. O sea, cuando tú ves que cambia el color o no está bien almacenada y se está dañando y es mejor cambiarla a otro sitio. Ah, bueno. Lo mismo, las latas no se deben de poner en la nevera, ¿o sí? No, las latas no, porque las latas se pueden oxidar. Sí, con la humedad. La nevera, por más que tú la mantengas con cosas, siempre tiene agua. Si tú pones un vaso en la nevera, tú ves que por abajo, afuera tiene agua. Entonces, eso en el metal produce oxidación. La oxidación va corroyendo el metal y puede entonces hacer filtraciones, microfiltraciones. No es que tú la abres y va a abrir y va a salir el agua, pero microfiltraciones que por ahí viene la oxidación de la comida y te da. O sea, latas no deben ponerse nunca en la nevera. Si o sea que esas personas que acostumbran a abrir la salsa de tomate y meterla abierta en la nevera están... Eso puede ser mortal. Eso puede ser mortal porque el Clostridium difficile puede entrar ahí. Cuando usted abre una lata, si te queda algo, pásale un envase plástico o una fundita de esos Ziploc y la pone en la nevera o en el freezer y te va a durar muchísimo tiempo. Pero en la lata, la oxidación puede venir con una infección y un crecimiento bacteriano. Bueno, pues gracias por esa información que nos diste hoy. La verdad es que esta sí que debe ser viral, definitivamente. Gracias por estar con nosotros, recordando que la entrevista Santana está en el Centro Médico de Medicina Avanzada. Tú estás en el consultorio, ¿verdad? Sí, estoy trabajando. Estoy trabajando. ¿Alguna información adicional antes de decirnos adiós? Porque... Yo siempre digo, todo se puede hacer con moderación. 1 mes, 2 meses de expiración se puede hacer, no hay ningún problema. No exagerar. Y siempre ver el sentido común es el mejor sentido de todo. Así que si por sentido común tú dices, esto no está bien, huele malo, se ve feo, mejor bótala. Hay un dicho muy buen dominicano que dice, para que se pierda, que hoy en día si te hace daño, costoso económicamente, es muy costoso en tu salud. O sea que mejor botar, no importa el precio del queso o de la lata, si tú crees que está mala. Ah, bueno, pues gracias por estar y nos vemos prontito, Dios mediante. Gracias a ti. Un beso. Bye. Señor director, vámonos a pausa. Farmacias Carol presentó